Gómez, este es un amigo, es un hermano que la política, los medios de comunicación, bueno, nos han hecho amigos, Así hermanos, es. y es un cariño genuino, auténtico. Yo soy un seguidor de él, me gusta escuchar lo que dice, cómo lo dice, la personalidad que tiene, y me honra mucho tenerlo aquí, José La Luz. Eso es recíproco, Es hermano. así, yo lo sé, yo Siempre lo es sé, un es así. placer conversar contigo. Un gusto. José, yo declaraba hace unos días que el patrón de consumo de la República Dominicana ha ido variando al punto de que el Grupo Aventura, 45 días antes de su show, de su presentación en la República Dominicana, llenó 2 estadios olímpicos. Así es. Que en otra época, aún el admirado y el prodigioso Juan Luis Guerra no tenía, en los años 90, el nivel de efectividad para llenar en horas un estadio olímpico, aunque al final el evento se daba muy bien y se llenaba un estadio, Sí. no dos con tanta antelación. Verdaderamente, José, tú sientes que hay una reconfiguración en la sociedad dominicana, aparte de los crecimientos económicos que hemos observado a lo largo de décadas en el país. Un crecimiento promedio del 5% a lo largo de 2 décadas es un crecimiento considerable, es un país multiplicado por 2. Entonces, en ese contexto, yo quiero una reflexión tuya sobre la sociedad del siglo XXI, la sociedad dominicana. Bueno, mira, qué pregunta tan interesante, porque esos son temas que aquí hay una crisis de la sociología en República Dominicana. O sea, cuando yo era legislador, yo traté de crear un programa para impulsar el estudio de la sociología. Me reuní con el director de la Escuela de Sociología de la UAS y apenas habían como 50 estudiantes a nivel nacional. Y es importante la sociología porque esta es una sociedad de cambio permanente, el mundo entero. Pero en esta los cambios se expresan muy fuerte por la cultura que nosotros tenemos, influenciada por Europa y por Estados Unidos. Entonces, hace unos días, específicamente el día 10 de noviembre, cumplió 35 años un acontecimiento histórico que explica lo que tú te estás preguntando, que fue la caída del muro de Berlín. Ahí empezó El todo. 10 de noviembre de 1989, el mundo tenía 45 años en guerra. Primero, la guerra caliente de la Segunda Guerra Mundial y luego 45 años de 1945 al 90 de Guerra Fría. Así es. ¿Qué pasa? Que cuando los países o la potencia mundial, el mundo está en guerra, se genera o se pone de relieve un paradigma que se llama geopolítico. O sea, las grandes potencias se interesan por los territorios, no por la economía. Estamos claros. Entonces, ¿qué ocurre? Que es lo que se llama la economía de guerra, que tú estás orientado Todo todo a a la la guerra. Y tú verás ahora cómo eso se revienta. Ujú. Entonces, cuando cae el muro de Berlín, Estados Unidos ya no le interesa la geopolítica, no le interesa controlar territorio, porque el enemigo soviético ya no existe. Entonces, para que tengas una ilustración así súper rápida, en el 1992 llega la primera franquicia de comida rápida a República Dominicana. Creo que fue Burger King. Entonces, a partir de 1990, la Guerra del Golfo, la economía dominicana empieza a crecer. En 1990 se cayó el muro, ¡boom! Nosotros teníamos un Producto Interno Bruto en 1990 de 7.000 millones de dólares. Así es. Y ahora tenemos un Producto Interno Bruto de 120.000 millones de dólares. ¿Tú entiendes? Entonces, no es solamente que hay un crecimiento coyuntural, no. Oye, lo increíble de nuestra sociedad. De 1990 al 2024, solamente hemos dejado de crecer 3 veces. Baninter, el choque externo del 2008, la crisis inmobiliaria norteamericana y la pandemia. Después de eso, nunca hemos dejado de crecer. Entonces, no es solamente que la economía está creciendo, es que eso generó una clase media que puede pagar la boleta de aventura 2 veces. O sea, hoy lleno el estadio y los que no pudieron comprar de primero, lo lleno mañana. Pero en horas. En horas. En horas. Inclusive Simon crearon un mecanismo para que no puedan revender la boleta. Crearon un mecanismo para anular las boletas de reventa. Porque se estaba generando un mercado negro por la altísima cantidad de demanda. Y eso hay que estudiarlo. ¿Por qué hay que estudiarlo, Roberto? Porque tenemos un problema.
¿Y cuál es el problema? Que el 56% de la población dominicana es informal. Pero es una clase media informal. Eso es una informalidad de clase media. ¿Y cómo se expresa eso? Que yo te pongo un dealer en la acera de mi casa y vendo carros de 1 millón, de 2 millones, de 3 millones de pesos en la informalidad. Entonces, o te pongo un taller. Y hay muchos emprendedores que se han acogido a esos incentivos. Yo tengo creatividad, yo tengo eso, el estímulo de la propia sociedad, pero estimulado en la informalidad. Y entonces la informalidad estimula a su vez la evasión fiscal. Claro. Y la evasión fiscal en República Dominicana es de 6.2% del PIB, que equivale a 480.000 millones de pesos cada año. Claro. Entonces, si yo sumo todos los actos de corrupción de los últimos 12 años, todos los expedientes, me da 30.000 millones de pesos. Así es. Y un año de evasión son 480.000. O sea, que yo creo que la estrategia del gobierno debería ser bajar los niveles de informalidad para bajar los niveles de evasión y poder conseguir los recursos que necesito para cualificar la sociedad. Porque en términos cuantitativos nosotros ya somos una sociedad de ingresos medios. Recuerda que el Fondo Monetario Internacional dijo en septiembre del año pasado que en una década nosotros podíamos ser una economía desarrollada, si seguía con ese ritmo. Inclusive el Fondo Monetario ya Internacional ha proyectado el 2025 con el crecimiento de la República Dominicana en el orden del 5%. Eso es brutal. Mucho más que los países del área. Que la media latinoamericana. La media latinoamericana, el que más se acerca a Costa Rica es al 3.5. Por consiguiente, creo que es un nivel importante, apreciable de crecimiento. José, Estados Unidos ha producido un resultado electoral sorprendente para mucha gente. Una cosa es el retorno de Donald Trump en un evento aislado en la política norteamericana con Grover Cleveland en el año de 1885, por primera y única vez hasta este momento, que un presidente logra 2 periodos no consecutivos, siendo Grover Cleveland el primer presidente demócrata después de la Guerra de Secesión. En ese contexto, 131 años después, regresa Donald Trump con esa modalidad, pero regresa bajo un criterio y un esquema que sí llama poderosamente la atención, de un voto popular consolidado por encima de los demócratas, ganando 312 votos electorales de los 532 y también conservando la mayoría republicana en ambas cámaras. Ese evento tan contundente, beneficiando a los republicanos y la candidatura de Trump, ¿qué lectura tiene para ti? Bueno, varias, porque es algo histórico, es algo muy preocupante para mí, como estudioso de todos estos temas de la política y de la sociedad norteamericana, que es la sociedad que nosotros más nos influye, porque en realidad, independientemente del acontecimiento electoral, de que Trump es un gran líder, para mí Trump es para mí como una pistola Glock. Una pistola Glock es una obra de arte, pero sirve para hacer daño, no sirve para nada. El caso de Trump es un tipo sumamente eficiente, es un gran líder, es un motivador, tiene un liderazgo que genera culto, es un liderazgo de culto como los grandes líderes religiosos. Genera grandes pasiones. Sí, genera grandes pasiones, te lleva a los extremos, a odiarlo, a creerlo. Yo trato de no caer en esas radicalidades, pero cuando yo observo el triunfo de Trump, a mí me llega a la mente una película que se llama Perros de Paja. Y yo le invito a todo el mundo, lo puse en mi cuenta de Twitter para que la vea, para que la gente entienda por qué Trump ganó. Y esa película, Los Perros de Paja, en la cultura china milenaria, eran unos perros que eran de paja y se rellenaban por dentro de papel. Entonces, todo el mundo lo veneraba en un rito que se daba en la cultura china, pero después que terminaba el rito, le entraban a palo a los perros de paja. Entonces, Trump utiliza a la gente como los chinos utilizaban los perros de paja. Porque Trump no cree en nada de lo que él promueve ahí. Y Trump es un violador permanente de la ley. Y lo que a mí me preocupa es cómo la sociedad que gana más premios Nobel del mundo elige a una persona que no respete el Estado de Derecho. No lo respeta para nada. Trump tiene 4 expedientes federales
y una sentencia. Tiene un expediente por la trama rusa, tiene un expediente por evasión fiscal, tiene un expediente por agredir al Congreso y tiene el expediente de Stormy Daniels con el que fue condenado. Entonces tú dirás, oye, ¿por qué la sociedad lo escoge? Bueno, porque el otro lado es como en Argentina. O sea, el proyecto demócrata no tiene idea hacia dónde va. Por ejemplo, en el caso de la tecnología, el Bitcoin ahora se metió en $93,000. Sí. Un Bitcoin. Un Bitcoin. $93,000. Cuando el oro vale $2,500 la onza. $93,000. Bueno, Joe Biden estaba persiguiendo el Bitcoin. ¿Y qué dijo Trump? Yo voy a declarar a Estados Unidos como la capital mundial del Bitcoin. Y todos los líderes de Silicon Valley y todas las empresas que hacen negocio con la criptomoneda, bueno, dijeron hay que apoyar a este tipo. Lógico. Pero además, todas las fusiones de Silicon Valley, el gobierno de Biden las boicotea cuando los demócratas deberían liderar el proyecto de Silicon Valley. ¿Por qué, Roberto? Porque tú sabes que son los estados swing. Sí, claro. Ok, los estados swing se llamaban antes el cinturón del acero. Y después del 90, de la caída del muro que hablamos ahorita, se llama el cinturón del óxido. Lógico. ¿Por qué se llama el cinturón del óxido? Bueno, porque Estados Unidos dependía, cuando la guerra estaba activa, de la producción de maquinaria pesada y de automóviles a combustible. ¿No? Y eso entró en crisis y se movió para Silicon Valley. Claro. Entonces, si los demócratas entendieran eso, la empatía, una de las grandes empatías de Bill Clinton se debió a su cercanía, siendo demócrata, con Silicon Valley en los gobiernos que él presidió. A pesar de las inconductas desde el punto de vista personal, logró grandes establecimientos y vinculación con Silicon Valley. Claro, recuérdate la foto icónica con el Internet. Lógicamente. Cuando el Internet, Tim Berners-Lee lo liberó, que era una herramienta de guerra, el Internet era un proyecto de guerra. ¿Te acuerdas? El mouse en la Casa Blanca, todos esos elementos. Uno no sintió nunca una orientación de los demócratas. Pero, habiendo dicho esto, José, ¿qué implicaciones tendría? No solamente para la República Dominicana, creo que desde el punto de vista de los temas migratorios, ahí podríamos armonizar aún más con el Partido Republicano y con la visión de Trump. Pero fuera de ese tema, que es muy sensitivo para la República Dominicana, ¿cómo proyectarías esa relación de nosotros con Trump y cómo sería este segundo y último periodo del presidente ahora número 47? Bueno, y permíteme antes de responderte esto, porque él estuvo en Washington visitando a Biden y dijo una frase que yo me exploté de la risa. Porque yo te digo lo que te digo de Trump, pero primero yo te dije, es un gran líder. Un gran líder. Okay, porque yo lo veo como un observador neutral. El fenómeno de Trump se parece mucho al de Milei en Argentina. Sí. O sea, Milei es un tipo, yo lo sigo mucho desde la pandemia, antes de que fuera incluso diputado, lo seguía y lo he estudiado. Y a Milei lo produce, al Milei político, lo produce la crisis del kirchnerismo, ¿no? Claro. Es como la crisis del demócrata produce a Trump. La crisis del kirchnerismo. La crisis demócrata lo trae. Lo trae de vuelta. Busquemos a Trump, que tenemos ese referente cercano. Exactamente, lo buscó. Son los demócratas que estimulan el fenómeno Trump. Con relación a la relación con los dominicanos, hay que verlo en varios sentidos. El primero, el que a mí más me interesa, es el de la remesa. O sea, el fenómeno, las remesas tienen que ser consideradas un fenómeno histórico. Absoluto. Son 10,000 millones de dólares en promedio. Eso es medio presupuesto. Eso es así. Y entonces eso llega neto. Porque como tú analizas el turismo, no, hay una repatriación de capital ahí, hay un paquete de incentivos. No, eso llega para quedarse y gastarse aquí. Exactamente, eso es neto. Entonces, a mí me preocupa que Trump vaya a afectar ese rubro, ese renglón. Esa es mi mayor preocupación. ¿Por qué? Porque al final, diferencia de Putin en Rusia o de Maduro en Venezuela, en Estados Unidos hay límites. Y Trump no puede ser Trump. ¿Me explico? Sí, claro. Entonces hay límite. La fortaleza institucional ha podido más que él. Exacto, lo compensa, lo equilibra. Entonces él puede decir, yo voy a deportar a esa familia entera. Y un juez le va a decir, tú no puedes hacer eso, porque ese niño nació aquí. Tú puedes deportar a la mamá, pero el niño no. Y yo considero que es inviable deportar una madre
y sí el hijo. Y el hijo es norteamericano, entonces no lo puede deportar. Y ese caso te dura 4 o 5 años en justicia y pasa el gobierno. Ve, eso fue lo que pasó en el cuatrenio pasado. Yo no creo que él vaya a deportar grandes cantidades de inmigrantes. No creo que lo haga. Esos son temas de la transición, todavía por el fervor de la campaña. Ya gobernó y no fue tal. Las olas de deportaciones no ocurrieron así. ¿Qué más? Parar a la guerra. Puede ser que sí. Él no inició ninguna guerra. No la inició, pero tenía invadió, un tono. Sí. Atacó Siria, atacó Irán, ¿te acuerdas? Sí. Con el convoy que atacó, y tiene sus vínculos fanáticos con el pueblo de Israel, lo que supone que va a mantener el apoyo a Israel, aunque no en la misma medida de Biden. Con el tema de Ucrania, sí, sí pudiera. Voy con otro tema, pero bastante asociado. Ya hace varias semanas se publicó la información oficial de la postulación de Marco Rubio como el próximo secretario de Estado. Esa implicación de tener el primer hispano, aunque nació en Miami, pero sus padres son cubanos y tiene una identificación con los países latinoamericanos, Marco Rubio. Siendo el próximo secretario de Estado, ¿qué implicación tendría para el hemisferio? No creo que tenga ninguna, porque Marco Rubio de hispano nada más tiene la ascendencia y el apellido y el nombre, pero no se identifica con ninguna causa latinoamericana. Es un tipo extremadamente conservador, un conservador emocional, porque hay conservadores que son racionales, o sea, que pueden sustentar sus posiciones. ¿Él no la puede sustentar? No, por ejemplo, cuando tú planteas, no él, yo no digo en este caso que él, pero cuando tú planteas lo que Trump está planteando para el modelo educativo, por ejemplo, de que él va a investigar si algún hijo de algún profesor en alguna escuela se cambió el sexo para atacar al profesor o para perseguir al profesor, son posiciones que desde el punto de vista científico no se pueden sustentar. Tú no puedes definir. Yo voy a tomar esta decisión basado en estos criterios. Y eso pasa tanto con los socialistas radicales como con los conservadores radicales, que tienen posiciones emocionales. Yo pienso que quizás ahora que él llegó a esa posición de secretario de Estado, él mire hacia el entorno latinoamericano. Tenemos el caso de Cuba, que es un museo. Claro. Cuba se detuvo en el tiempo. Sí, un museo. Puede ser que él haga algún esfuerzo para acelerar. Con el caso venezolano. Con el caso venezolano. ¿Qué podría hacer? Él le ha dado mucho seguimiento, él como figura importante en el Senado en la Florida. Bueno, lo que pasa es que Trump se lleva bien con los dictadores. Nota que Trump fue a Corea del Norte con Kim Jong-un. Tiene una relación, no es la mejor, pero él es se una siente relación bien, fluida con es Putin. amigo de Putin, no tiene problemas con los dictadores. Pero además, en el gobierno pasado, cuando tú miras la lista de los donantes para la fiesta de la toma de posesión del 2016, aparece la empresa venezolana Citgo con $500,000 en la lista. O sea que de alguna manera, indirectamente, el gobierno venezolano también contribuye con ¿Tú sientes que no habrá un cambio de postura en relación a Venezuela? No, que quizá haya presión para que Venezuela no se acerque tanto a Rusia o a China, pero no creo que haya una presión para provocar. Para deponer a Maduro. No, imposible. De hecho, te doy un dato. Desde 1990 para acá nunca ha habido una intervención norteamericana después que se cayó el muro. La última fue a Noriega en el 90. Después del 90 no se registra ninguna. Yo no creo que Trump lo haga. No creo que Trump tenga ese compromiso con la democracia para ir a imponerle en Venezuela. No creo. Si pasa algo en Venezuela, tiene que surgir de la gente. De dentro, sí, así es. José, hablábamos ahorita en la conversación de que hay una proyección de crecimiento y demás. Pero ¿cómo sientes el gobierno del presidente Luis Abinader de cara al cumplimiento de su 5º año? Que en 2025 llegaría a su 5º año en agosto. ¿Qué proyecciones ves del gobierno? ¿Qué habría que cambiar del gobierno? ¿Qué imagen tienes sobre el presidente y sus ejecutorias en esta segunda mitad de su ejercicio? Bueno, yo pienso que tiene que aprovechar más el poder que le dio la gente. O sea, en la historia moderna de República Dominicana,
después de la dictadura de Trujillo, nadie había tenido una mayoría tan cualificada. Es así. Entonces, si tú tienes una mayoría tan cualificada y tú estás legitimado con un 57% de la población, hay que usar esa mayoría. Lógicamente. Cuando hay una buena intención, las mayorías son determinantes para promover la reforma. Y aquí hay un paquete de reforma que hay que hacer. Nosotros no tenemos código penal desde 1884, por ejemplo. Nosotros no hemos podido dividir el tema del aborto del código penal para poder avanzar en una legislativa penal moderna. ¿Tú sientes que tenemos áreas donde nos hemos quedado anquilosados? Claro, Y que no se totalmente. corresponde con el avance y el desarrollo de esta sociedad. Totalmente. O sea, el crecimiento económico de esta sociedad no es para que nosotros tengamos un 56% de informalidad, por ejemplo, o un 46% de evasión fiscal, o para que tengamos uno de los sistemas penitenciarios más corruptos de América Latina, o para que tengamos el sistema de tránsito más caótico del mundo y con mayor nivel de riesgo. Y esas son cosas que se pueden hacer con voluntad política, con determinación. Y él no va a tener, ningún presidente va a volver a tener esa mayoría que él logró. Y cada vez que pasa un día, yo digo, wow, se perdió otra oportunidad de avanzar. Y tú puedes promover la reforma gateando, o caminando, o saltando o corriendo. Pero tú no puedes. Si tú tienes esa mayoría, tú tienes que impulsar la reforma. Y yo siento que va gateando. Y a mí me gustaría que la reforma vaya a salto, porque la agenda está definida, no hay incertidumbre. A todo el mundo le conviene que la informalidad se baje, a todo el mundo le conviene que se elimine la corrupción de la cárcel, a todo el mundo le conviene que se mejore el tránsito, ¿tú entiendes? Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Sencillamente, yo pienso que el gobierno tiene que aprovechar más la coyuntura favorable que tiene a nivel de Congreso, a nivel de municipio y a nivel de Poder Ejecutivo. José, te he escuchado mucho hablar sobre el problema del tránsito en la República Dominicana. Quisiera una reflexión más profunda tuya, porque verdaderamente estamos en una fase de preocupación. Uno a veces tiene la presunción, tiene la idea de que los gobiernos, no este, sino los que han antecedido, han desarrollado especies de soluciones viales, pero que no ha sido más que la estimulación para que usted se compre un carro. Si usted me construye un elevado, usted no quiere que yo camine por ahí. Usted quiere que yo lo pase y lo cruce en un carro. Y estimula una industria que aporta muchos recursos al año, pero que le incorpora a el parque vehicular unos 90.000, 100.000 vehículos por año. En un lustro, tú tienes 500.000 vehículos, tienes un parque vehicular de más de 5.5 millones de vehículos en la República Dominicana y el 49% en el Gran Santo Domingo. Con esa realidad, José, ¿qué hacer? Bueno, yo escuché al presidente decir, creo que fue en una semanal, que cuando anuncian una nueva feria de vehículos, él no sabe si reír o si llorar. Claro. Porque él está claro en que eso va a estimular con el caos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre acá? Bueno, eso es una expresión del crecimiento, pero también es una expresión de la informalidad. Entonces, tú tienes una persona que en el barrio, cualquier parte del país, no tiene que ser en el barrio, en República Dominicana, tú manejas una motocicleta como te da la gana. Tú no tienes licencia, tú no tienes seguro, tú no tienes casco, tú no tienes nada. Cuando tú mejoras tu condición económica, tú pasas de la motocicleta al Sonata. Y entonces el comportamiento de la motocicleta tú lo llevas al Sonata. Al Sonata. Y eso es un caos. Claro. ¿Tú entiendes? Pero oye la locura de esto. Oye. Entonces, oye esto. Que es una dinámica de observación que yo hago permanentemente. El nivel de normalización de violación de la ley de tránsito es tan fuerte en República Dominicana que si tú decides respetar la ley, tú vas a llegar último a tu punto de destino que si tú decides violarla. O sea, el sistema te premia si tú la violas porque tú llegas primero. Ahora, si tú decides respetarla en la boca de un túnel, tú eres el último que vas a entrar al túnel. Porque todo el que viola la ley se te va a meter por delante. Claro. ¿Tú entiendes? Claro. Entonces, eso no puede ser. Es una locura. Es una locura. Entonces, ¿qué tú haces con eso? Tú tienes que cortar de raíz. Va a generar un efecto de choque de un año, pero en un momento determinado tú vas a sentir que la gente dice, wow, espérate. Y hay una distorsión. Aquí hay una ley, la ley 1307 o 1207, que es la ley de multas. Entonces, cuando un DGC pone una multa, el dinero va para la Procuraduría para mantenerlo preso en la cárcel. Coño, cuando debería ser
unos recursos que se utilicen ¿para qué? Para fiscalizar el desorden del tránsito. Claro. Y esas son distorsiones que hay que corregir. Yo creo que ese es otro componente donde el gobierno tiene que priorizar la agenda. Creo que Milton Morrison tiene buenas intenciones, pero no basta. Tiene que haber una voluntad política detrás para enfrentar esto con determinación. Y el presidente, como no va a aspirar más, puede hacerlo. Porque meterle la mano al desorden del tránsito es enfrentar un problema ya cultural que tiene desde 1961 complicándose cada día más. Hay mucha complicación. José, Así es. yo te veo siempre como parte de tu estilo, de tu forma, la vestimenta informal, Sí. y te veo siempre muy abocado a todo lo tecnológico. Sí, Tu claro. vida está muy asociada con la tecnología y con la digitalización del mundo. Uno aspira a que los grandes líderes también asuman eso como una política de Estado y que estemos permanentemente en conexión con lo digital. Te he escuchado de manera permanente a que hay aspectos de la vida de la República Dominicana que no están a esos niveles y ese ritmo. Quiero empezar con un primer aspecto. ¿Tú sientes la política muy alejada de esta modernidad propia de las tecnologías, de la comunicación? ¿Tú sientes que los partidos políticos, el sistema en su conjunto, se ha quedado con un modelo añejo, Sí. un modelo infuncional para este tiempo? Totalmente, totalmente. O sea, hay que entender que el sistema de partidos nace en Inglaterra como un proceso de organización de los trabajadores Claro. de la fábrica ante la primera revolución Es industrial. así. Ese es el modelo. Bueno, ya las fábricas no existen. Y la mayoría. Y los partidos luchan por la primera generación de derechos. Hay 3, casi 4 generaciones de derechos. La primera generación de derechos son los derechos fundamentales, o sea, derecho a la vida, derecho a la libre circulación, derecho a la opinión. Derecho a la asociación. Ya, Sí. esos derechos fueron conquistados. Entonces, los partidos siguen ofreciendo la primera y segunda generación de derechos. Cuando las generaciones actuales están preocupadas por derechos para los animales. Claro. ¿Tú estás escuchando? Sí. Para los animales, o sea, yo incluido, yo tengo preocupación. Cada vez que yo veo una carreta llena de limones arrastrando un caballo, yo me paro a la derecha, no puedo seguir. Entonces, cuando tú ves que la sociedad va procurando una legislación para proteger los derechos de animales y los partidos están ofreciendo derechos de primera generación, tú dices, aquí hay un choque. Sí. ¿Y por qué? Esto no hace esquina. Y tú como sabes dicen. por qué, exactamente. ¿Y tú Sí. sabes por qué? Porque ha sido demasiado exitoso el modelo político dominicano. El modelo de partido. Sí. No se puede concebir ese crecimiento económico si el liderazgo dominicano Político. no estuviera de acuerdo en el respeto a la macroeconomía, Eso que es empezó con Balaguer en el 90. Eso es así. Y después de Balaguer lo respetó Lionel, lo respetó Hipólito, lo respetó Danilo y lo respetó Luis. O sea, ese respeto por la estabilidad macroeconómica es Hace una garantía. Exactamente. Entonces, cuando los modelos son tan exitosos, es más difícil cambiarlo. Y el problema de no cambiarlo es que tú lo tienes que cambiar en crisis. Y entonces produce un fenómeno tipo Milei. ¿Tú comprendes? Puede producirlo. Yo no digo que aquí lo produzca. ¿Por qué? Porque como aquí hay un compromiso con las variables fundamentales para el crecimiento económico, todos los sectores económicos y los sectores jóvenes y todo el mundo sabe que eso no está en riesgo y que cualquiera que gane va a respetar eso ahí. Y lo que hay es un cambio de forma, no de fondo. ¿Me explico? El sistema de partidos sigue siendo el mismo, pero es un sistema de partidos anquilosado, obsoleto, es un sistema de partidos que no reproduce los valores de la sociedad. Aquí no hay ningún partido digital todavía en República Dominicana y el 60.4% de la población tiene menos de 35 años. O sea que nació después de la caída del muro. Son nativos digitales. Absolutamente. Y cuando venga alguien que haga una propuesta de esa naturaleza y que pueda conectar con las nuevas generaciones, va a provocar una crisis en el sistema de partidos. José, la base de esta sociedad, desde su fundación, desde su formación, ha sido una base conservadora. La sociedad dominicana no ha tenido la oportunidad de brindarse espacio y oportunidad para un modelo más liberal que permita el desarrollo más adaptado a esto que hemos estado describiendo aquí. ¿Por qué ha sido tan difícil a lo largo de la historia dominicana que ese pensamiento liberal, Bosch lo intentó en el 63, y hemos tenido grandes periodos de un modelo muy conservador y eso se ha enraizado mucho
y aún más en la sociedad dominicana. ¿Por qué? Bueno, porque lo primero es que la República Dominicana tiene 178 años de edad, más o menos 178, 179, y cuando tú sumas los gobiernos de los liderazgos conservadores hacen casi 170 años. Sí. O sea, los episodios de gobierno, yo nada más reconozco dos corrientes ideológicas que se pueden explicar científicamente, que es el conservadurismo y el progresismo, que es lo que le llamamos liberales. Liberales, sí. Solamente esas dos tienen inclusive presiones en tu cerebro y en tu genes. Es así. El gen liberal, el gen conservador y este tipo de cosas. Entonces, cuando tú miras aquí, la República Dominicana empezó con la independencia y los trinitarios, pero automáticamente ese movimiento fue cooptado por Santana, que junto a Báez, dos conservadores, se repartieron la primera república. La primera. Entonces luego llegó, cuando la restauración, Luperón, era progresista, Luperón, gobernó 2 años, después renunció, se lo dejó a Lili, Lili se volvió conservador y se convirtió en una dictadura. Entonces Lili gobernó Trujillo 30 años radicalmente conservador, radicalmente conservador. Balaguer, yo lo pongo de esta forma, mira, Báez y Lilis, Lilis es un resumen de Báez y Santana. Trujillo es un resumen de Lilis, Báez y Santana. Balaguer es un resumen de Trujillo, Lilis, Báez y Santana. Y Leonel es un resumen de Trujillo, de Balaguer, de Lili, de Báez y Santana. Por eso Santana está en el panteón y nadie lo saca. ¿Tú estás entendiendo? Entonces Leonel llega de la mano de Bosch, pero se vuelve conservador rancio. No un conservador rancio, literal. Se vuelve extremadamente conservador. Danilo también es populista. Yo no quiero, bajo ningún concepto, que los amigos de la Fuerza del Pueblo sientan que cada vez que yo tengo una conversación con José, desemboque Leonel y que él lo ataca. No, es que yo no lo estoy atacando, porque yo no creo que él se sienta mal. Él no se siente mal. Pero él vive citando la Biblia, loco. Y que Pablo, y que vaina, y yo. ¿Se entiende? Y cuando tú vemos una gente, y yo no es que yo tenga nada contra la religión, y me gustaría aprovechar este espacio para plantear un concepto que quiero plantear sobre eso de la religión. Pero en realidad, cuando tú haces cita bíblica, tú estás tratando de manipular tu audiencia. ¿Por qué? Porque no hay ningún episodio bíblico que se pueda probar. Y yo no creo en lo que no se puede probar, porque yo quiero construir una forma de pensar sobre la base de la razón y de la lógica que lo crearon los griegos. A mí no me gustan los mitos. Yo lo puedo respetar, pero tú nunca me vas a ver visitando una frase bíblica a menos que sea neutral. Hay un libro interesante, José, de Adam Grant, que se llama, es un psicólogo norteamericano, Piénsalo otra vez. Y el libro te va llevando a que, como consejo y orientación, a que debemos tener los seres humanos la capacidad de la reconsideración, y hace un aparte y una descripción bastante profunda sobre el pensamiento científico que está permanentemente en revisión. ¿Por qué la gente se resiste a la reconsideración, a variar una postura y a darle mayor rigor científico a las cosas que pasan y que ocurren en su entorno? Así es muy difícil porque cada vez que tú tienes que revisar una posición tuya, tú te estás desdiciendo, tú tienes que reaprender. Claro. Y el que logra eso ya está a camino a la autorrealización. O sea, yo soy el principal crítico de mis hipótesis, porque a mí no me interesa mi posición, a mí me interesa que lo que yo estoy investigando valga la pena mi esfuerzo. Si yo me aferro a una idea, yo voy a atacar todo lo que vaya en contra de esa idea. Y ahí está el problema. Y hay mucha gente que le cuesta mucho deshacerse de sus propias creencias. El que cree no puede investigar, porque solamente con un observador con creencia afecta el resultado o el proceso de investigación. No puedo. Tú no puedes creer. Si tú estás buscando un resultado y ya tú vas con un sesgo, entonces ya la investigación está contaminada, no sirve. Entonces es muy difícil cuando tú te defines como conservador o te defines como liberal, tú poder tener posiciones de centro, que para mí es lo correcto. O sea, los nórdicos le han enseñado al mundo que cuando tú conjugas
el capitalismo con el socialismo tú tienes gobernabilidad y crecimiento económico. El capitalismo no tiene vocación de repartir, solo de ganar. Y ya. Y el socialismo no sabe producir riqueza, No, pero es solo repartir. Exacto. Entonces tú tienes que juntar los dos modelos. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? Claro. Y lo que hacen en Estados Unidos. Una visión de centro. Una visión de centro. ¿Entiendes? Es una visión de para centro. poder girar a ambos lados. Exacto. Eso es lo correcto. Con mayor fluidez. Eso debería enseñarse en las universidades. Evitar los extremos. Y cuando tú tienes una posición de centro, tú puedes cuestionar a Cuba y a Trump. Claro. Yo quiero volver a Trump porque hay un elemento que para mí, y esto es a título personal, quiero ver cuál es tu reflexión en ese sentido, marcó la diferenciación en la campaña y que condujo indefectiblemente por su nivel de influencia a una victoria apabullante de Donald Trump, y es Elon Musk. Yo siento que ese es un verdadero influenciador que se supo colocar por encima de la estructura tradicional de Hollywood y de todas las figuras prominentes que hemos conocido del espectáculo, del deporte y del entretenimiento norteamericano. ¿Qué reflexión tienes sobre ese personaje tan trascendente en el siglo XXI? Bueno, hay varios temas ahí. Eso sería una conversación entera, porque lo que le pasa a Elon, que es una de las personas que yo más admiro y critico al mismo tiempo, es que Elon era demócrata en términos de, cuando tú analizas sus contribuciones de campaña, la mayoría eran a los demócratas. A los demócratas. ¿Qué pasa? Que cuando llega el gobierno de Biden, hay una figura que fiscaliza las fusiones y las compras de empresas tecnológicas y los préstamos, las inversiones públicas que tienen que ver con grandes tecnológicas. Es una especie de fiscal en Estados Unidos. Y Elon tiene 23 investigaciones abiertas, la gente no sabe eso. Entonces se hizo una reunión con los líderes de la inteligencia artificial hace aproximadamente un año y a él Joe Biden no lo invitó. Y él se molestó. ¿Tú sabes por qué? Y con razón. Porque Elon es una de las 3 figuras más influyentes de la inteligencia artificial. Él fue el creador de OpenAI junto con Sam Altman. Y entonces él se dio cuenta de que a él se le estaban cerrando los caminos, las puertas en el lado demócrata. ¿Y qué hizo él? Empezó un vínculo con Trump cuando en el año 2019 él llevó desde el accidente del Discovery en el 2003, que fue la nave que explotó entrando a la Tierra, aterrizando. Estados Unidos no había podido poner un astronauta en la Estación Espacial Internacional en equipo propio, en nave propia. Astronautas norteamericanos en naves extranjeras. Iban de bola. Crew Dragon, que es una nave de SpaceX montada en un cohete que se llama Falcon Heavy, en el año 2019 puso los primeros astronautas norteamericanos en la estación espacial en naves propias. Y Trump era presidente y fue a ver eso. Entonces ellos comenzaron una relación que cuando los demócratas empiezan a acosar a Elon Musk se acerca y asume a Trump. Y también agrégale a eso su hijo Xavier, que su hijo Xavier es un adolescente que se cambió el nombre. Así es. Y se cambió el género. Y ahora se va de Estados Unidos porque Trump ganó. Y entonces Elon hizo una entrevista con Joe Rogan, el conspiracionista, que es comentarista de UFC. Joe Rogan entonces le dijo a Joe Rogan, mi hijo murió. Los demócratas me lo mataron. Y eso está grabado ahí. Entonces, ¿qué pasa? Todos esos elementos lo empujaron a acercarse a Trump. ¿Y qué hizo Elon? Lo que siempre ha hecho. Lo que hizo desde que creó PayPal y desde que lo vendió. Arriesgarlo todo. ¿Y qué hizo? Invirtió $120 millones en un super PAC económico enfocado en los estados swing. Y cuando faltaban 2 semanas para las elecciones, empezó a regalar $1 millón diario a los votantes. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Bueno, hay una guerra de la inteligencia artificial porque Elon se va de Google. Elon era socio de Google en DeepMind, que es la primera empresa comercial de inteligencia artificial que existe. Entonces, él convence a Sam Altman para que se vayan de DeepMind porque él entendía que la visión que tenía Larry Page,
uno de los dos líderes de Sí, Google, de Google. de la inteligencia artificial era No coincidía con la de él. No, porque Larry Page está convencido de que la inteligencia artificial y los seres humanos se van a fusionar en el 2040. Se van a fusionar. Elon no cree eso. Elon cree que hay que controlar la inteligencia artificial para que eso no ocurra. Pero el tipo es tan verdugo que paralelamente a eso tiene una empresa que se llama Neuralink que procura que la máquina se fusione con los humanos. O sea, una interfase cerebro-máquina que ya está permitiéndole a los pacientes que tienen discapacidades motrices o motoras poder controlar computadora con el pensamiento. Eso es en etapa primitiva. En 10 o 15 años tú vas a poder leer un libro en un segundo con ese dispositivo de Neuralink. Entonces, él se lleva a Sam Altman de Google y crean OpenAI y después se pelea con Sam Altman porque Sam Altman se quiere asociar con Microsoft y quiere comercializar. ¿Y qué pasa entonces? Él crea Grok, que es una inteligencia artificial, tiene menos de 2 años y ya está en el top 4 de las mejores del mundo. Este tipo es para mí es el cerebro más eficiente del planeta, para mí, Elon Musk. Porque es que tiene una agenda, viejo. Y todo lo maneja con éxito. ¿Y qué pasa? Bueno, que ahora él va a tratar de frenar a Google, de frenar a OpenAI, de frenar a Anthropic, va a influenciar en la política cultural de Trump, va a promover su proyecto más reciente, que es el robotaxi. No sé si has tenido la oportunidad de verlo. Sí. No tiene palanca de cambio, no tiene pedal de aceleración, no tiene pedal de freno, no tiene guía, no tiene volante. Entonces, hay muchas restricciones para la autoconducción en Estados Unidos, federales. Se supone entonces que él, que está influenciando a Trump al punto de que Trump lo definió como un genio, entonces va a poder acelerar la transición hacia la conducción autónoma y eso va a permitir que el robotaxi de Tesla o el robot Optimus de Tesla lleguen al mercado más rápido. Por eso las acciones de Tesla se incrementaron un 35% después de que Trump ganó las elecciones. El tipo es un maldito genio. Doctor. Un brillante. Brillante. En José, todo lo que se mete. Tenemos que irnos. El deporte, José. Yo veo muy anquilosada las grandes ligas a pesar de una gran serie mundial. La primera en 43 años, de 1981. ¿Qué pasará con los dominicanos? ¿Cómo ves la NBA y esa gira que están haciendo por los Emiratos Árabes? Por los Emiratos Árabes. Generando la Copa de la NBA. ¿Qué reflexión tienes sobre estos deportes que son tan seguidos en el país? Bueno, comenzando para irnos con el deporte. Comenzando con el tema del béisbol, yo no pienso como tú. Yo creo que estoy viendo una actualización interesante del béisbol. Por las redes sociales me doy cuenta. Me doy cuenta que hay mucha generación joven siguiendo la A pesar de lo que duran, yo te lo digo por el reflejo que tengo en mi casa, de que es más atractivo ver un partido de baloncesto por el movimiento, es más atractivo ver un partido de fútbol y cuesta la inacción del béisbol. Sí, de hecho yo tengo un estudio porque yo estoy trabajando en un libro sobre el béisbol y en el béisbol cada 3.7 minutos se genera una acción que llama el interés de los fanáticos y en la NBA cada 10 segundos. La que más genera acción continua es la MMA, las artes marciales mixtas. La acción es continua. Pero nadie ya en las redes sociales con el formato de 1 minuto, nadie ve un juego de béisbol entero. La gente solamente ve los highlights, los resultados, los momentos interesantes. Del juego. Pero yo estoy viendo muchos fanáticos jóvenes. El promedio de fanáticos hasta el año 2021 eran 55 años. Y eso está bajando muchísimo. Y eso tiene que ver con peloteros como Tatis Jr., como Juan Soto. Como Soto, por ejemplo. Y otros peloteros también norteamericanos. Pero a mí me pareció que esta serie mundial, muy vistosa, tuvo un promedio de 14 millones de audiencias por juego por encima de la NBA. Y dieron un espectáculo extraordinario. Con relación a Juan Soto, él hizo química, oye, con el equipo, con sus compañeros, con los fanáticos, con la ciudad. Cuando tú logras esa química, tú estás más cerca del triunfo. Es así. José, me tengo que ir, pero
¿no fue una insistencia de LeBron James llevar a su hijo Sí. sin tener un producto terminado para Sí. el baloncesto profesional? Sí, es un asunto de ego, Ujú. de capricho, que le va a hacer daño a Bronny James, no a Sí, él. sí, claro. Él va de A salida. Bronny James, Él va de porque salida y exactamente. tiene todos los récords y tiene Aunque todo. tú sabes que Una carrera prodigiosa. ese muchacho sabe manejar la presión. Sí. Yo creo que sí, que sabe manejar la presión. Ahora, eh, cuando tú miras los análisis de draft, los expertos que construyen los fenómenos en función de sus características y a él lo escogen en el lugar 55 de la segunda ronda, es un jugador de rol. No es un jugador que tiene las condiciones de su papá, ni de lejos, ¿no? Y nada, jugó un juego o dos con el equipo, después que fueron a Cleveland, a donde él nació, Sí. entonces lo mandaron para el equipo de la G-League, de la Liga de Desarrollo. Sí, claro. Y ahí va a jugar la temporada completa. Cuando se esté terminando la temporada lo van a volver a llamar. Yo creo que va a ser un jugador de rol en la NBA. No creo que vaya a llegar al nivel de estelaridad, pero creo que es un tipo disciplinado, es un tipo constante, es un trabajador, y con esas tres características y un talento mínimo tú puedes llegar por lo menos para mantenerte en la liga. Yo creo que él lo va a conseguir. José La Luz ha estado con nosotros. Es siempre una conversación muy amena, muy abierta, de diferentes tópicos. No hablamos mucho sobre la política local, lo que nos motiva a una próxima conversación para seguir profundizando en temas de interés. José, siempre un gusto. Hermano, ya tú sabes. Con mucho cariño Igual, siempre. bien. José La Luz ha estado con nosotros en conversación.